La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús de nuevo en Galilea. Primera parte. En Cafarnaún se quedó Jesús a vivir y enseñar la verdad eterna de su Padre. Era esta la ciudad de Galilea de más movimiento en la vida material, por juntarse las carreteras de Siria, la Fenicia y Palestina, donde había también una guarnición de soldados romanos que guardaban la frontera de la provincia y protegían la aduana. La ciudad era grande y estaba junto al lago de Tiberíades, a la que pertenecía la familia de pescadores de Zebedeo y cuyos hijos, Santiago y Juan, seguían a Jesús. También habitaban allí la familia de Jonás, a la que pertenecía Pedro y Andrés. También discípulos del Maestro, que según cuenta el Evangelio, en aquellos días que Jesús estuvo en Cafarnaún, fueron algún día a ayudar a sus padres. Pues en los pasajes evangélicos nos dice que caminando a Jesús por la orilla del lago, le seguía gran muchedumbre, y llegando a donde estaban Pedro y Andrés, Santiago y Juan, reparando las redes, les pidió subir a la barca que estaba en la orilla, para desde allí poder entregar mejor la palabra de razón eterna que su Padre le transmitía a todos aquellos que le seguían. Mas después de que Jesús hubo entregado el pan de vida a toda aquella muchedumbre que deseaba escucharle, quiso dar a los 4 discípulos mencionados que le seguían y que eran pescadores, una prueba del gran poder que recibía de su Padre, para que se dieran cuenta de que aunque estuvieran cerca de sus familiares, no debían apartarse de él para ir a ayudarles, porque quizás las lecciones que perdieran aquellos días, un día les podría hacer mucha falta, puesto que con aquel milagro que luego les hizo, les dio testimonio una vez más que para Dios no había nada imposible, que siempre velaba y cuidaba de todos sus hijos, y mucho más lo hacía con aquellos que eran llamados por él, para que su Hijo les instruyera y sirvieran luego. Y mucho más ayudaría el Creador a los familiares de los apóstoles que por ellos fueran abandonados por seguir en pos del Maestro. Puesto que la santa realidad sucedida consiste en que Cristo, sabedor como era por revelación divina de que aquellos 4 seguidores suyos habían pasado toda la noche pescando junto con sus padres, sin haber recogido ni un solo pez, y ante tal acontecimiento no corriente, Cristo quiso darles una gran lección de gran valor que no olvidaron durante todos los días de su vida, demostrándoles con gran precisión que el hombre nada puede cuando la voluntad de Dios en bien de las almas no lo permite, y al hombre nada le falta y todo lo alcanza cuando abraza la voluntad de Dios y cumple al pie de la letra la ley divina, aunque el hombre materialista en su corto entendimiento le parezca que Dios obra en contra de la razón humana, puesto que así sucede muchas veces, y como sucedió en algunos en aquel ayer, cuando los seguidores de Cristo abandonaron a sus padres, mujeres e hijos, como todo lo que poseían para ir en pos del Rey de la vida. Por eso Jesús, para dar una vez más razón y testimonio de que aquel que sigue tras de él y cumple su palabra, nada le puede faltar a él y a los suyos, dice a Pedro: entrad la barca y tirad la red para pescar. Mas éste, con pesadumbre, le dice: ay, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos cogido, mas si tú lo pides, lo haremos. Y entrando la barca en el lago, tiraron las redes poniéndose a trabajar, y cuando las redes alcanzaron su nivel, aun estando cerca de la playa, al momento entraron en ellas tanta cantidad de peces que enseguida pudieron replegar las redes, pero era tanto el peso que en ellas había, que si suben todos los peces a la barca se hubieran hundido, por lo que tuvieron que llamar a la barca de Zebedeo que les fuera a ayudar, cargando las 2 barcas tan llenas de peces que no podían con el peso. Y todos se maravillaron de tal milagro, y en particular Pedro, al contemplar el poder sobrenatural del Hijo de Dios, y reconocer en su conciencia la llamada que el Creador le hacía con aquel prodigio, invitándole a que tuviera confianza y obediencia con su Hijo, para que nunca más se apartara de su vera. Mas, viéndose Pedro pequeño y mísero ante la virtud y potestad de Cristo, se postró ante los pies del Maestro diciéndole: Señor, apartaros de mí, que soy hombre pecador.
Pero Jesús, levantándole, le dijo que no tuviera remordimiento de estar junto a él, puesto que le convenía estar siempre a su lado, porque estaba guardado y señalado por su Padre para seguir en pos de él. Donde, si hasta entonces había sido pescador de peces, él, con la ayuda del Altísimo, lo haría pescador de hombres. Y Pedro, ante la invitación del Maestro, conmovido todo su ser de santa emoción, le prometió seguirle y servirle durante toda su vida para cumplir la voluntad del Padre Dios. Luego Jesús expuso a su hermano Andrés y a los hermanos Juan y Santiago, que también ellos estaban señalados y escogidos por el Creador, invitándolos a seguirle para ser instruidos por él. Estas revelaciones el Maestro las hizo en presencia de los padres de los discípulos, donde Zebedeo, padre de Santiago y Juan, que no salía del asombro que le había causado el gran prodigio de Jesús, se le anegaron los ojos del cuerpo y del alma, llenos de gozo, al oír de labios del Maestro que sus dos hijos también eran escogidos para el Altísimo, para ir en pos del Salvador, para luego esparcir por este mundo la pura semilla de salvación eterna que tenía que dar luz y vida a todo el linaje humano. Y llegado el día de marchar Jesús de Cafarnaún, aquellos 4 discípulos se despidieron de sus familiares siguiendo tras del Maestro. Ellos marchaban contentos, pensando que el Altísimo proveería de todo su menester a sus familias que dejaban, puesto que así el Hijo de Dios les había dado testimonio con palabras y grandes milagros. Pues como sabemos, aquellos discípulos siguieron con gran confianza a Jesús por todas partes, mientras él estuvo en cuerpo y alma aquí en la tierra, y luego, hasta el fin de sus días, siguieron a su Espíritu con seguridad y fe por donde el Espíritu Santo los llevaba, con deseo vivo y gran fidelidad de cumplir con santa perfección todas las disposiciones que Dios tenía trazadas para ellos al santo servicio del Mesías en salvación de las almas. Jesús, con todos sus escogidos, iba pasando de pueblo en pueblo por caminos y veredas en busca de la oveja descarriada para sanar a los enfermos de cuerpo y alma. Por ello, durante toda su travesía, en donde encontraba un grupo de seres, allí el Maestro derramaba sobre sus almas el bautismo del amor de su Padre, para que le reconocieran y amaran en espíritu y verdad. Y lo mismo sucedía cuando encontraban una sinagoga. Allí él entraba a entregar a sus hermanos la semilla eterna que llevaba en su tierno corazón, invitando a las almas al arrepentimiento y enseñando de la manera que debían de limpiarse para alcanzar las virtudes de los cielos, donde el Rey de la vida, a cambio, les ofrecía y prometía la vida eterna del reino de su Padre. Y los seres, ante tal presentación sublime, se quedaban ensimismados, llenos de paz y esclarecimiento, sintiendo en lo profundo de su ser, ante aquella doctrina del Hijo de Dios, un misterio penetrante e insondable, pero que los llenaba de confianza y seguridad, que los escribas y doctores de la ley mosaica nunca les habían enseñado con tal perfección como profundidad, pero que al mismo tiempo se les abría en su mente nuevos horizontes de luz que les llenaba el alma de eterna claridad, porque el gran amor espiritual del Padre hacia todos sus hijos, que Cristo les presentaba, les llenaba de gozo y de una esperanza sin fin. No obstante, lo que más les conmovía era la forma que el Maestro les hablaba, puesto que todas sus palabras denotaban ternura y candor, presentadas al mismo tiempo con una potestad insuperable que penetraba cual saeta vivificadora en lo profundo del espíritu, dándoles un sentimiento de fe, seguridad y precisión que los elevaba hacia un nivel de razón y verdad jamás alcanzado ni comprendido por el ser humano. La paz de Dios reine entre todos.